de Pedro 1:19 y vamos a caminar con la palabra de Dios en nuestras manos. Primera de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así seremos salvos. No por esfuerzo humano, no por voluntad de hombre, sino por la sangre de Cristo, así como un cordero, como aquel que ustedes llevaban al altar para allí expiar sus pecados, mirando la necesidad de redención porque saben que le han faltado a Dios, pero esta vez este cordero sería sin mancha, porque nada en este mundo es perfecto. El cordero que se ofrecía era imperfecto. La persona que lo llevaba era imperfecto. Tal vez no escogía el más adecuado, sino el que él consideraba que era el que debía llevar. Y aún en esa ofrenda había pecado envuelto. El cordero que iba a ser ofrecido no lo ofrecería el hombre, sino Dios. Y dijo: este cordero es sin mancha y sin contaminaciones. ¿Ok? Eso es lo que nosotros predicamos constantemente a otros para que vengan a los pies de Cristo. Hasta ahí vamos bien. Pedro habla aquí de varias cosas maravillosas. Si vamos al capítulo 1, versículo 7, aquí nos habla de Cristo como piedra viva. En el 1:7 nos habla de la fe como una obra maravillosa que Dios también nos da. En Primera de Pedro 2, 4 y 6 nos habla de piedra viva. Son temas sumamente maravillosos y gloriosos que deben ser entendidos, que no lo puedes pasar por alto. La sangre de Cristo que se menciona aquí en el 1:19, nada es más precioso en el ser humano ni en todo lo que haga que esta sangre derramada. Por eso es que la Escritura dice que preciosa es la sangre de Cristo. Es maravillosa, mejor que cualquier otra cosa que tú obtengas. Mejor que cualquier maravilla que Dios mismo pueda ofrecer como recompensa para ti. Hay promesas que Dios nos hace a nosotros que nos hacen sentir gozo, sentir alegría, sentir paz y fuerza en el Señor, y nos gozamos en Él. Y aquí hemos predicado de tantas cosas que en verdad fortalecen nuestra vida como creyente. Nos ha dado su palabra escrita, y así podríamos mirar tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros como regalo, y son maravillosas dentro del plan de Dios, pero nada es mayor que la sangre de Cristo. Y aquí tenemos que pensar: ¿por qué vivimos como si no lo fuera? Y nos pasamos la vida buscando las otras recompensas, menospreciando la sangre de Cristo, porque queremos que Él sea nuestro sirviente, nuestro servidor. Estamos aquí para pedirle y que Él nos dé, y si Él no nos da, entonces ya no lo necesitamos. Eso es olvidarse de la sangre de Cristo, que lo hizo sin que yo me lo mereciera. Y la sangre de Cristo es más preciosa que todo, porque nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí ven que no es tan fácil? Podemos decir muy ampliamente: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero vivimos como si no lo fuera. Llevamos 2 sermones hablando de la amistad con Dios y luego de la reconciliación. En esa amistad con Dios y reconciliación con Él, Dios exige que nosotros entendamos el valor de su sangre. Porque si no, no podremos tener amistad, porque fue Él quien tomó la iniciativa para ser mi amigo suyo, para que fuésemos reconciliados con Él. Ninguna de las cosas mencionadas como recompensa y como virtud y como algo que Dios nos da pueden compararse con la preciosa y maravillosa sangre de Cristo. Nuestro primer punto: es maravillosa
por ser de quien es. No es mi sangre, no es la sangre de los mártires. Es la sangre del Cordero de Dios. Compárese con los sacrificios mosaicos. ¿Quiere compararlo? Aquel horno estaba siempre encendido porque no podía apagarse, porque no había un cese de pecado. Tenía que estar encendido porque constantemente los hombres le faltaban a Dios y sentían sus culpas, la necesidad de ir y sacrificar, porque así lo había estipulado Dios. Pero ellos estaban preguntándose constantemente: ¿por qué este cordero? ¿Por qué? Pero Dios lo ha dicho, había que obedecer y confiar en Él por fe. Y por ese mandamiento de Dios y ordenanza de Dios, Dios tenía que ejercer gracia, pero al mismo tiempo tenía que enseñarle: es imperfecto, tiene que traer otro más. Porque el que trajiste la semana pasada ya no te funciona. Tú no podías traer un cordero, Señor, que este cordero me sirva por el año entero, porque mira, traje el más gordito, el mejorcito, el más puro. Yo mismo lo crié para que fuera limpio y puro. Sigue siendo insuficiente. No te valía. Compárese entonces con la sangre nuestra. ¿Cómo nos han puesto y nos han calificado? Colérico, pasivo, todo dependiendo de cuál sea nuestro comportamiento. Nos califican, pero note que por más manso que sea el hombre, está el pecado dentro de ello. La falta a Dios. No hay perfección. ¿Cierto o no? No hay manera de que lo podamos ver. El hombre siempre es inseguro, promete, pero no puede cumplir todo lo que promete. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo, porque estamos manchados por el pecado. No hay hombre justo que nunca peque, dice la palabra del Señor. E imposible encontrarlo. Y eso fue lo que Dios vio. Nada lo hace suficiente. Y eso nos debería nosotros pensar, que si somos así, deberíamos siempre estar meditando en que nosotros ninguno somos superiores a otros. Porque dependemos de lo que Dios permita y haga en nuestras vidas. Él es quien sabe quiénes somos. Y el destino nuestro no está en nuestras manos. Si quieren colocar esa palabra, que en la vida cristiana es una palabra prohibida, pero las digo para que entendamos qué es lo que en verdad nos espera en el camino que nosotros decidamos coger. No está en las manos nuestras, sino en Dios mismo. Yo estoy caminando de esa manera, entiendo eso, y ahora ¿qué tengo que hacer? Ver a Cristo. ¿Quién es Él? La palabra de Dios nos dice que Él es justo, sin mancha, sin contaminación. Nos dice además que es bueno por excelencia. Esta mañana hablábamos de lo que significa la palabra bueno o malo. Debemos aprender a tomar esa palabra, porque es una relación con el hombre. Ponerle ese cuantitativo a Dios es una obligación por comunicación que tenemos que usar. Pero Dios es Dios y tiene todos los atributos funcionando perfectamente. No hay uno mayor que otro. Todos funcionan perfectamente. Mi hermano, si no fuera así, en el balance que Dios tiene este mundo, un mundo tan loco, que se cree que sabe y al final no sabe nada, ya estuviéramos destruidos si Dios no actúa para interceder por este mundo y aún continuemos aquí.
Es un Dios que es, cuando dice que Él es misericordioso, es porque lo es a plenitud. Y Cristo, siendo Dios, es un Dios que es Dios por excelencia. Es Dios con toda la magnitud de sus bondades. Nadie como Él ha dedicado su vida entera para el bien. Pero no te da lo que tú quieres. Te da lo que tú necesitas por amor a ti. Es como nuestros hijos, ¿no? Fácil de explicar. Nuestros hijos van subiendo, van creciendo, y Él nos pide cosas que no le conviene porque cree que son las mejores. Tú no se las vas a dar, porque tú entiendes que no le conviene. ¿Por qué? Porque lo amas. Dios sabe lo que nos conviene. No nos va a dar lo que tú le pidas. ¿Qué se está enseñando hoy aquí en las iglesias? No, mijo, lo único que tiene que hacer es declararlo. Ejerce fe. Ponte poderoso en fe. Y tú vas a ver que cuando Dios vea ese poder que hay en ti, Él te va a contestar. Decláralo. ¿De dónde sale esta palabra? Del mundo metafísico, que la usa para enseñar a las personas que son motivadores en una charla donde se quieren que tú entres a un negocio y que tú tengas valor, fuerza. Tú no sabes lo que hay dentro de ti. Ejerce el poder que hay en ti. Solamente di que sí, que sí puede. Tú sí puedes. Y ahí están las personas entusiasmadas, brincando hacia arriba porque yo sí puedo. Y cuando le preguntan cuántos son 2 por 2, 5. Dice, pero no, que podías. No puedes jugar con Dios. Pero así vive el hombre. Y así quieren meter esas cosas en las iglesias cuando el Señor dice, hijo, tú no eres Dios. Yo te he redimido por gracia. Yo sostengo tu vida. Yo te enseño cómo hacerlo. Las cosas se cambian. No, yo te digo lo que tú tienes que hacer conmigo. ¿Ve? Y no lo ven. Tú le puedes explicar 20,000 veces eso y no lo ven. Porque ellos ya han pasado por un grado de emoción tan fuerte y de que han visto cosas que Dios le ha hecho y van donde otro. Hazlo como yo lo hice. Solamente decláralo y ya verás. Hay cosas que funcionan dentro del plan de Dios y es lo que Dios nunca va a violar por encima de lo que tú quieras creer o no. Que si tú eres diligente, Dios va a prosperar tu diligencia. Si eres vago, no va a funcionar. Mi hermano, hay personas que son inconversas pero son diligentes y ellos progresan en grande manera en cualquier cosa. Hay personas creyentes que son vagas y no avanzan ni progresan nunca en la vida. Porque Dios no va a violar sus principios. Eso me sirve tal vez todas esas motivaciones para yo ponerme positivo y avanzar, pero no para que yo me crea que puedo darle órdenes a Dios. Hasta ahí hemos llegado. Es maravillosa por ser de quien procede. Es maravillosa además, segundo punto, por ser su carácter de esa misma sangre. ¿Cómo? Propicia. ¿Qué significa ser propicia? Infallable. No va a faltar a su promesa de lo que va a hacer. Si Dios dijo que te limpia, que no vas a necesitar más cordero porque Él es el cordero, así será porque viene de Dios. Eso fue lo que tuvieron que explicar una y otra vez los apóstoles. Todos los padres de la iglesia, fieles a los apóstoles mismos en su ortodoxia, no podían salir de aquí porque si salían de esa realidad, distorsionaban el evangelio. Pero a pesar de todo el esfuerzo de los hombres de Dios en el pasado y de buenos hombres luchando para que en verdad permaneciera la verdad, muchos la desviaron por irse detrás de sus deseos.
y desvirtúan la sangre de Cristo y la echan a un lado para ellos entonces ahora decir lo que es mejor. Mi hermano, la iglesia no debe hacer lo que cree que es mejor, porque se convierte en una iglesia pragmática, funcional, donde las cosas funcionan para llenar los bancos de la iglesia, para motivar a los jóvenes, pero no para llevarle y enseñarle el camino de Cristo. Estamos llenos de actividades como usted no se imagina en esas iglesias que crecen y avanzan, pero cuando tú las examinas, no hay un día que no tengan algo que hacer. Están muy motivadas. Pero para que eso funcione, tienen que sacrificar la sangre de Cristo. Cuidado con hablar mucho de pureza y santidad. Hay que decirlo, pero con mucho tacto. ¿No? ¿Cuál tacto? ¿Cuál tacto? Tú no eres quien maneja eso. Di lo que el Señor te dice que digas, y di lo que Él es y hizo por ti, y el compromiso que tú tienes de mostrar que tú eres luz. ¿Eres luz o no eres luz? Esa fue la explicación de estos hombres. Hermano, yo quiero ver pasajes bíblicos ahora. Esa sangre eficaz de Cristo, la de Cristo, fue aceptada en el trono de Dios. Y ya eso es para ponernos a pensar. Dios la aceptó, porque Dios no acepta nada en su trono que sea impuro. Y la Escritura nos va a declarar que Dios la recibió porque esa sangre estuvo perfectamente limpia y capaz de poder decir, ella sí limpia el pecado de todos aquellos que creen. Yo creo eso. Ahora le toca a usted creer sí o no. No es decirlo para que se escuche bonito, no es predicarle a otro, sino que yo mismo estoy viviendo y entendiendo que Él a mí me ha limpiado y yo quiero vivir para Él en este cuerpo de pecado. Note lo que dice Hebreos 10, 4 al 12. Vamos a leer esos pasajes, o esos versículos, 4 al 12. Si lo tiene, dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya lo está declarando. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Cristo al entrar al mundo. ¿Qué dice? Aquí está en la palabra de Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, hablando al Padre. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Usted se imagina lo que esto significaba para un judío? Está cambiándolo todo. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Solo había una alternativa, dos alternativas: lo aceptas o lo rechazas. Pero la verdad no podía dejar de decirse. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Y cita el Antiguo Testamento. El mismo Cristo. Sigue diciendo en el 8. Diciendo primero, ahora pasa a explicar lo que él acaba de citar. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ya lo has dicho, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esos sacrificios que ustedes han ofrecido según la ley, Dios no les sirven. ¿Cómo que no les sirven? Si Él mismo lo ordenó. Claro, te está educando, te está enseñando de que tendrás que volver y traer otro cordero más. Porque sus preceptos, sus mandamientos no son los malos, eres tú. La ley de Dios es totalmente perfecta. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, está explicando lo que ha dicho, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. El mismo verso lo dice.
quita los sacrificios para ahora venir a confiar en aquel que Dios envió. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, porque era totalmente limpia, perfecta, capaz de llegar al trono de Dios y salvar. Yo no sé qué usted está pensando, pero yo estoy pensando en algo demasiado fuerte, demasiado profundo, y que yo me siento responsable muchas veces de tener en poco la sangre de Cristo sin entender lo que Él ha hecho por mí. Fue capaz de llegar al Padre y decirle: este no tiene pecado. ¿Tú sabes lo que es decir eso? A mí, que falto todos los días y que por el sacrificio de Cristo el Padre me pueda ver a mí como el mejor de los angelitos. ¿Cómo? Si yo no lo puedo entender. Es tan pura, tan limpia, que cuando fue derramada y tú creíste por fe en Él, esa sangre te dice: eres salvo. Dios te ha visto limpio. ¿Usted se imagina que una persona condenada a 20 o 30 años y que ya él sabe que por todo lo que hizo, ya él se adaptó, dice, ya de aquí hasta que muera? Porque una cosa tiene el cuerpo, y es que en el principio es difícil, pero después se va adaptando. Dice: ya yo sé que lo que me queda ahí, ya voy a ver cómo consigo amigos, ahí sé que voy a tener enemigos, pero va buscando la manera de adaptarse. Pero tú te imaginas que en esa adaptación de entender que Él es el más vil de los malos de esta tierra, venga el juez y les diga: alguien pagó por ti. Y el juez aceptó el pago. Aquel hombre parece que nació nuevamente. Él puede tener 50 años, pero en ese momento él va a entender que tiene 2 años. Va a empezar a vivir otra vez, porque ya él se veía muerto. Cuando nosotros como creyentes entendemos todo lo que implica de dónde Dios nos ha sacado, por eso es que dice: es nacer de nuevo. Yo me siento que volví a nacer. Mi hermano, si tú no entiendes eso en todo tu ser, que cuando Dios te salvó, lo que tú sientes es que tú has venido a comenzar de nuevo tu vida, entonces tú no has nacido de nuevo. Porque eso es lo que pasa. Tú dices: wow, Señor, a mí, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Por eso, mi hermano, es que la iglesia está llena de inconversos. Y le estamos enseñando a ser más inconversos. Incluso las iglesias actuales, lo que están, en vez de instruirlo y llevarlo a las personas al camino a Cristo, están fabricando ateos. Es una fábrica de ateos. De personas que a veces van por compromiso, pero ellos saben que no creen en Dios. Ellos saben que no pueden confiar en Dios, no tienen ese amor por Dios, no viven para Dios, no sufren por Dios, no tienen la confianza que Dios exige en su palabra para vivir por ella, porque son ateos diciendo: soy creyente. Y me perdonan, pero yo no puedo decir otra cosa que la palabra de Dios no me autorice. Y es así. Usted confía y cree. Dios hará su voluntad en Marianela. Y tenemos que confiar en eso. Porque eso es confiar en el Señor. Porque lo que Dios dice, cumple. Nosotros somos los que no cumplimos. Esa es la sangre de Cristo. Y cuando Él dice que es tan limpia, tan pura, que Él me redimió, me salvó, cuando tú entiendes eso, tú te gozas. Hermano, es glorioso ver los hermanos cantando con ánimo aquí, porque le cantamos a Dios y no a los hombres. Ese es el gozo de la vida cristiana. No es que pongamos aquí 2 o 3 payasos, ay, perdón, me excusan, que estén luciéndose como los mejores artistas y moviendo sábanas y que todas esas cosas. Eso no va ante Dios. Es como los mismos sacrificios que no significan nada para Dios. Dios necesita que tú entiendas que su sangre te salvó, te redimió, díceselo, y que necesitan un compromiso con Dios. Si no, no tienen una amistad, ni una redención por Dios, ni una reconciliación con Él. No la tienen. No porque tus emociones se eleven y brinquen y seas capaz de brincar los bancos, no.
Eso lo hicieron los hippies en los 60. Que se le importaba que su líder, su ídolo, se le lanzara arriba. Porque estaban tan llenos de emociones que se hacían exactamente esas mismas cosas. Caían por el exceso de emociones. Creemos que eso lo podemos traer a la iglesia. A veces podemos estar calmados y con nuestro espíritu elevado al cielo. A veces podemos estar muy emocionados y estar muy en la tierra. Versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. Note que le está haciendo comparación con lo del Antiguo Testamento y los Nuevos, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se los está diciendo. No pudieron, porque dependían del hombre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, un solo, no muchos, por los pecados, ¿ahora qué ha hecho? Terminé. Está consumado. Fue y se sentó a la diestra de Dios para contemplar su obra. No para ver si funcionaba, sino para ver que funcionó. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, mi hermano, usted va a ver el gozo que se siente en la vida cristiana. Cuando yo creo que mi Señor a mí me redimió, me salvó, me dio vida eterna. Vamos a leer otros versos. Le dije que hoy íbamos a leer. No se me quejen, tuvimos 2 domingos sin leer casi verso. Así que ahora me aguantan. Leíamos un solo y tal vez 2. Vamos a leer 9 de Hebreos 12 al 24. 9, 12 al 24. 12 versos. Ahora mire cómo lo dice. Prácticamente lo mismo, pero ¿de qué manera? Fíjese cómo es la palabra de nuestro Dios. Abunda, aclara, perfecciona el concepto. Dice: y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros. ¿Sabe lo que está diciendo? No es porque tú tengas en tu lista que tú has hecho más sacrificio que otros y que en verdad has sido capaz de traer no una oveja sino un becerro, algo maravilloso, grande que muchos no pueden traer. No lo hizo así el Señor, sino que lo hizo por su propia sangre. Entró una vez y para siempre. Aquí viene algo importante. ¿Dónde entró? ¿Se acuerdan del tabernáculo? En el lugar santísimo. ¿Quién entraba ahí? El sacerdote. Había que amarrarlo por si fallaba. ¿Se acuerdan? Por si iba y pasaba algo y se moría, ahí nadie podía entrar nada más que él. Cristo entró. Pero lo grande que ese sacerdote iba una y otra vez, como acabamos de leer, a ofrecer los mismos sacrificios por Pedro, por Juan, por Miguel, por José, por todos. Me faltó una hembra, por Ivonne. Por todos. Habiendo obtenido eterna redención. Y luego dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada en los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Están siguiendo? Cuanto más, si eso pasa en la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno, lo que vimos esta mañana, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él lo hizo con propósito. ¿Ve? Yo no sé si te captó lo que este verso te está diciendo. Mano, ese autor de Hebreo no está jugando con las personas a las que le escribe.
es que lo que Dios ha hecho en ti es para que tú le sirvas a Él, porque Él es el Dios vivo. No es para que tú hagas lo que tú quieres y juegues al evangeliquito bueno, el evangélico santo y puro, el más grande aquí, el que se pone la mejor corbata, el que se pone el mejor traje o la mejor vestimenta de santidad. No necesita persona que con todo su corazón esté diciendo: Señor, me salvaste por misericordia, tu sangre me limpió a pesar de ser yo quien soy. No es para jugar a la perfección del hombre que fue a un seminario y que se preparó magníficamente para ahora venir a decir: queridos hermanos, aquí está fulano de tal. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar esa charlatanería, hermano? Perdóname. Pero no creemos. ¿Y saben qué hacen los hermanos en la iglesia hoy en día? ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Fue a un seminario, tiene tantos títulos. Hermano, vaya, estudie, prepárese, estudie griego, estudie lo que usted quiera. Pero si eso le va a servir para usted sentirse más grande y mejor que los demás, mejor no vaya a decir que usted vino a servir a Dios, porque no lo está sirviendo, se está sirviendo a usted mismo. Dios va a utilizar muchos hombres con títulos y lo ha hecho, pero primero lo humilla. Dios sabe cómo hacerlo cuando son sus siervos. Como también va a usar a muchos que no saben ni qué es lo que significa la palabra seminario. ¿Sabe cómo lo mostró? Pedro, te necesito. ¿Para qué? Es que tú vas a hablar. Yo nada más sé pescar. Y de verdad que Pedro demostró que nada más sabía pescar, con su manera de hablar, impertinente donde quiera. ¿Qué hizo Dios? Te voy a enseñar. Lo educó, cada uno de sus apóstoles. Pero también llamó a Pablo. Pablo en su época era conocedor de varios idiomas, conocedor de la ley. Si hablamos de religión, Pablo. Si hablamos de conocimiento de la época, Pablo. ¿Cómo termina Pablo? Me di cuenta que todo es basura. Me di cuenta que tengo que dejarlo todo por amor a Cristo. De que lo que hoy soy se lo debo a la gracia de Cristo. ¿Usted cree que es fácil una persona alta, engrandecida, para hoy en día bajarse y decir: eso es lo que soy por amor a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió el valor de la sangre de Cristo. Sabía lo que significaba ese hombre que él perseguía y que perseguía a todos aquellos que le seguían, hasta que el Señor lo llamó, lo cambió, lo transformó. ¿Cómo lo hizo? Pablo sabía que su sangre había llegado hasta él, y cuando recibió esa sangre de Cristo, él le creyó y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no le dijo: Señor, te voy a servir, pero ten en cuenta quién soy yo. Tú no has llamado a cualquier personaje. Yo sé que por eso me llamaste. No, el Señor no llamó a Pablo porque fuera muy educado. Él lo llamó porque Él lo iba a usar como Él quería. Y esa capacidad que Él tuvo la necesitaba porque Dios fue quien le dio ese cerebro a Él. Ese lo voy a utilizar porque ese cerebro es mío. Y ahora lo voy a usar. Así es que a trabajar, Pablo. Cuando usted hace algo glorioso, magnífico, cuando usted incluso funciona muy bien en su trabajo, no piense que ese soy yo. No, eso es lo que Dios permitió en mi vida. Porque hasta ahí llega la sangre de Cristo. Por eso sigue diciendo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Porque donde hay testamento, aquí viene, es necesario que intervenga un testador. O sea, el testador, el que hace el testamento, tenía que morir. Por la implicación de la importancia de la sangre.
De ahí los corderos. Porque el testamento con la muerte se confirma. Plan de Dios. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo tenía que morir, porque Él era el testador. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquel que ni siquiera era suficiente, se tenía que hacer con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre, ustedes han leído eso, la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ahí tengan, libro, todo, la sangre. Eso es vida, pureza, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Tengo que hacerlo porque me lo dice, lo entiendo. No, pero Él lo dijo. Le creyó a Dios, porque el plan era de Dios, no suyo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Wow. Y todos los vasos del ministerio. Imagínense el sangrerío allí. Usted diría, guácala. No es porque te guste, es que hay que hacer lo que Dios dice y creerle a Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tú puedes hacer tus análisis como tú quieras, pero es que Dios lo dijo. Y ahí yo tengo que pararme a pensar. Dios dijo que era así, pero ya entendimos. Dios me está diciendo, sangre significa pureza, limpieza y vida. Si tu sangre está sucia porque tiene algún tipo de enfermedad, ¿cómo funciona tu cuerpo? De acuerdo a cómo fluye tu sangre, ¿sí o no? Si está limpia y pura, tienes más vida. Cuando se tiene anemia, el cuerpo lo siente inmediatamente. Descaimiento sale de nuestras bocas. ¿Y cómo estás hoy? Ay, no sirvo para nada hoy. No tienes fuerza. Tal vez tu esposo quiere que tú cocines y cuando llega, ¿y qué hora es? Ay, llegaste. No, estaba durmiendo. Y si vaya que el hombre no entiende que estás enferma, se arma una revolución. Por eso es que queremos hombres. Ustedes mujeres necesitan hombres que sepan amarla, quererla y entenderla. Porque vivimos en un cuerpo frágil que depende de esa salud y de esa sangre fluyendo perfectamente. Porque esa es la sangre. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros vivimos y nos fortalecemos en la sangre de Cristo. ¿Por qué no se entiende eso? ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Porque mi vida espiritual no depende de lo mucho que yo quiera hacer para ser santo. ¿Sí ve? Eso es lo que Pablo explica en ese pasaje. Depende de lo que yo entienda que Dios es capaz de hacer conmigo sin yo merecerlo. Ahí funcionan las cosas, como que ahora comenzó a bombear sangre, comenzó a fluir porque ahora entendí lo que tengo que hacer, me tomé la vitamina que tengo que tomarme, hice lo que tengo que hacer, porque eso es lo que Dios te dice. Él es tu fuerza, Él es tu poder, sin Él nada puedes hacer. Alcanza todas las cosas de este mundo, consigue todo lo de este mundo y te voy a decir el mismo testimonio que muchos saben decir. ¿Y ahora qué falta? Mano, no hay cosa más frustrante que una persona que alcance todos los bienes de este mundo y todavía sienta que le falta algo. ¿Saben? Muchos se han disparado, porque dicen, pero si esto era lo que yo creía que era lo mejor, entonces ¿qué? ¿Por qué? Se decepcionan. La gente cree que es cómodo que tú puedas decir, bueno, acaba de salir el vehículo último modelo, ese cuesta
500 millones. Vete, cómpralo, ponlo ahí en el parqueo. A él no le cuesta nada. Ese hombre no es feliz. Ese hombre no es feliz. Porque va a seguir buscando más. Ahora hay un problema. Hay otro que está levantando con dinero. Igual que yo. Él no puede ser mejor que yo. Mi hermano, no hay un solo millonario que no compita. Porque ese es el problema del ser humano. Y la competencia te hace infeliz. Hermano, no compitas. Que se haga millonario, que se haga millonario. Si aquí en esta iglesia se levanta de repente alguien que dice: ay, hermano, amanecí millonario hoy, conseguí esto, y dice: pues hermano, tremendo. Bueno, una ayudita ahí si puede. ¿Sabe qué hacen mucho? Ahora no se sabe. Porque el envidioso es así. Entra el otro problema de pecado. Ahora él se quiere lo máximo. Como tal vez él lo que quiere es ayudarte. Tú no lo sabes. Hablo a ti. Si alguien avanza o progresa, sé feliz. Y si alguien está descayendo y tiene menos y lo puede ayudar, hermano, ahí estás tú. Ahí estás tú. Esa es la vida cristiana. Eso fue lo que Pablo quiso enseñar a los mismos corintios, incluso con la práctica de la Santa Cena. ¿Se acuerdan de eso? Estaban yendo a pretender sus platos y sus ropas y sus mejores cosas que tenían. Y allí había un fiestón para la Santa Cena del Señor. Lo mandó a todo para el infierno. Porque ese es el Evangelio. Ir directamente a la parte céntrica de lo que Dios busca de ti y de mí. Estás dejando de reconocer la sangre de Cristo, de aquel que murió por ti. Y tú dices y tomas esa copa en su nombre y la levantas con ese corazón que tú tienes. Y en el 27 de 1 Corintios 11 dice: y ay de aquel que tomare esta copa con un corazón lleno de pecado. Y estoy parafraseando. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos que ustedes tienen y que pueden ser visibles, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Primero Cristo entra al lugar santísimo, y ahora nos damos cuenta de que no está hablando de ese lugar físico llamado santísimo, sino que ese lugar santísimo era una figura del lugar santísimo celestial. Donde Él entra para perdonar nuestros pecados. Pero ya no iba a entrar más. ¿Por qué? Porque una sola vez era suficiente. Glorioso, ¿no? Eficaz para todos los pecadores y todos los tiempos. Apocalipsis 7:14. Eficaz para todos los pecadores y en todos los tiempos. La misma sangre, el mismo Cristo. Esta mañana hicimos la pregunta: ¿Cristo, los hombres en el Antiguo Testamento, antes de Cristo viniera, se salvaron por Cristo, sí o no? La pregunta es sí, la respuesta es sí. Nadie se ha salvado sin Cristo, porque el plan fue de Dios y dijo: yo los salvaré por Cristo. Él los salvaría. No hay mérito en nosotros. Por eso dice el verso: yo le dije, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes, tú sabes quiénes se salvarán. Lean el contexto, porque esa fue la pregunta. Y Él me dijo: estos son. Y aquí viene un pasaje muy, muy importante. Hablando de Apocalipsis 7, que le han dado la interpretación que... no. Mano, ¿cómo he sufrido con las interpretaciones que la gente da de Apocalipsis capítulo 7? Oigan lo que dice: y Él me dijo, esos que tú ves, esa gran muchedumbre, esos con ropas blancas, ¿quiénes son? Señor, tú lo sabes, dice Juan.
Dice que uno de los ancianos se apareció y le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Señor, tú lo sabes. ¿Y qué pasa ahora? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en sangre del Cordero. ¿Saben qué se ha dicho? Esos que están ahí está hablando de los 144,000 de las 12 tribus de Judá. Y a estos Dios los va a resucitar porque tienen que ser limpios, puros, sin mancha. ¿Hay un hombre puro y sin mancha en esta tierra? ¿Ha pasado alguno? Estos no se pueden contaminar con mujeres, no se pueden contaminar con... porque eso es la misma actitud que promovieron los gnósticos. El sexo es pecado, es maligno, por eso hay que santificar a la Virgen. Nunca tuvo sexo, siempre fue virgen, porque el sexo es horrible, es pecado, cuando Dios mismo lo hizo. No, estos serán los que no se van a contaminar absolutamente con nada, pero van a salir de allí, de la gran tribulación, van a resucitar después de muerto. Van a entrar en el milenio para gobernar juntamente con Cristo de las tribus de Judá. Israel, 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 arriba. Porque esa es la meta. ¿Sabe de qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando este texto? Cuando tú te pones a ver lo que Juan está mirando, él está mirando la generación de sus padres. Estaban en 12 tribus y a cada uno le dio 12,000. ¿1000 qué es? Un número infinito para los hebreos. 1000 años, como un día, no tiene fin, es inmenso. Ahora lo alegorizan y son 12,000 específicamente. Los escogió específicamente, pero fíjense, nunca dice, no vas a encontrar por ninguna parte de que Dios dice, de entre lo más puro voy a coger 12,000 de esas tribus que están ahí, 12,000 de lo más puro, y van a venir todos aquellos purificados como si fueran Cristo nuevamente, para entonces trabajar con Cristo. Es una fantasía. Pero son esos 144,000, y ni le digo lo que piensan los testigos de Jehová. Y lo de las ropas blancas. Esa es la iglesia. Bueno. La pregunta es la siguiente. Eso de las ropas blancas, ¿quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Con qué? La han emblanquecido, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Y entonces aquellos no lo hicieron, los otros. ¿Sabe de qué está hablando acá? Del grupo de salvados en general, una gran multitud que Juan vio con ropas blancas salvadas. ¿Y estos quiénes son? ¿Me puede decir, Juan? Tú lo sabes. Estos son los que han salido de un mundo perverso, pecaminoso, donde todos los días se enfrentan grandes tribulaciones. Tenemos la labor de los patriarcas en Israel para llevar a cabo el plan de Dios. Tenemos la labor de los 12 apóstoles para enseñar el plan de Dios a través de Cristo, y estos son los lavados con la sangre del Cordero. El problema es que esos lavados con la sangre del Cordero también tenía que implicar a las 12 tribus, porque ellos iban a formar parte de esos que tenían ropas blancas, judíos, gentiles, griegos, quienes sea. Pablo nos explica anteriormente que no hay judío ni griego en el pueblo de Dios. Esa es la predicación de aquellos que salieron de esas batallas constantes que usted como yo vivimos todos los días, enfrentando tribulaciones y tribulaciones, y cada día es más complejo. Cada día se pone más difícil. Son grandes tribulaciones. La iglesia atraviesa por gran tribulación. Pablo mismo dijo, ¿saben quién soy yo? Capítulo 7 de Romanos. Yo soy una persona que Dios ha salvado por misericordia. Cuando me analizo a mí mismo, me doy cuenta que yo tengo una batalla muy grande. Yo quiero hacer cosas buenas para Dios, pero me doy cuenta que no puedo. ¿No lo dice? ¿No lo han leído?
¿Cómo se llama eso? Para un creyente que ama al Señor. Dolor, angustias, sufrimiento. Tiene que ver la maldad de los hombres. ¿Qué siente usted cuando ve la injusticia, usted como creyente? Sufre. Mientras otros se gozan por las barbaridades y las inmoralidades de los demás, usted las sufre. Eso no se llama sufrir por Cristo. La iglesia de Cristo, los hijos de Dios, lo que Juan vio con ropa blanca, tuvieron que pasar por un mundo de pecado y de maldad. Vivir en un mundo en el que solamente hay grandes tribulaciones. ¿Sabe por qué usted siente ese dolor y esa tribulación tan grande? Porque usted ve la pureza de la sangre de Cristo. Y al ver cómo Él lo hizo por usted, se siente, como decía Pablo. Pablo decía, ¿saben, hermano? Yo solamente en versículo 25, ese mismo verso, yo doy gracia a Dios por Jesucristo. Porque por mí, nananina, no podría. Muerto. Él, por gracia, me salvó. Y yo lo veo, porque veo su pureza y veo mi bajeza. Eso es tribulación. Entonces aquí el verso dice, ¿sabes, Juan? Esos son los que son lavados, limpios, fueron limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. ¿Saben qué dicen estos que dividen a Israel de la iglesia? A esos son la iglesia. ¿Y los judíos no necesitan la sangre de Cristo? ¿Sí ve que no hay salida? No hay manera de cómo conectar. Es que Juan está uniendo 12 tribus, 12 apóstoles, multiplicado 12 por 12 por 1000. Una gran cantidad te va de eso, inmensa. Incontable, un grupo que no pueden contar. Y eso sí lo dice. Un grupo que no se podía contar. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia de todos pecados. ¿A quién? A todo aquel que cree. No me saques a los judíos de aquí, porque necesitan a Cristo exactamente igual que tú y yo. Eso es lo que Pablo explica en el capítulo 11 de Romanos. Algunos van a desechar que forman parte del olivo, de ese Israel, y va a unir a otro a ese Israel que no eran de este olivo. ¿Para qué? Para formarse ese Israel de Dios. Hasta que entonces todo el grupo de los salvados, entonces cuando todo se complete, entonces ese Israel, que es el olivo, entonces será salvo todo. Todo lo que Él ha determinado ser salvo. Eso no es difícil de entender. Pero con una enseñanza detrás, martillada, enseñada como pura, nos corrompen el alma y no nos dejan ver con claridad que lo único que hace puro al hombre no es una etnia, es la sangre de Cristo, y está ahí dada para todo aquel que crea, y el que no crea será condenado. Eso es lo que dice. Es única que tiene tal carácter. No hay otro sacrificio maravilloso. Es la medicina que nos libra de todo tipo de enfermedad. Hermano, y permítanme terminar casi ya con estos 2 puntitos rápidos. Lo voy casi a leer nada más, pero no puedo dejar de decirlo. Y es maravillosa por lo que nos revela acerca de Dios. ¿Qué nos revela? Su justicia. Hebreos 12:24. Lo leímos hace un rato. Dice, porque no entró Cristo en su santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por mí. No fue un santuario hecho de mano, sino un santuario celestial. Ese era todo el propósito de todo el Antiguo Testamento, el santuario, el tabernáculo, que nosotros tuviéramos una idea del verdadero santuario, porque esto era simplemente sombra de lo que había de venir.
Cristo entró a ese lugar por nosotros y lo hizo de manera perfecta. ¿Por qué? Porque con esto se muestra el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que a todo aquel que en Él crea sea salvo. Es tan maravillosa que nos revela además su deseo de darnos todo lo bueno, todo lo correcto. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo se nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos las dará? Ve cómo esto va creciendo. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire hasta dónde Hebreo nos lleva. ¿Han leído ese pasaje de Hebreo que dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Sabe por qué? Porque por la sangre de Cristo, todo es por la sangre de Cristo, por su amor y misericordia, Él permite que ahora nosotros podamos entrar en un lugar donde únicamente podría entrar el sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora sí que estamos limpios. Nadie que no sea totalmente limpio podría entrar al lugar santísimo. Y dice que por la sangre de Cristo nos ha limpiado tanto que ahora podemos entrar al lugar santísimo. Es que no es demasiado. Cuando Pablo decía que es demasiado glorioso los planes de Dios para entender su mente. ¿Cómo piensa Dios? Porque cuando me veo a mí mismo digo que es imposible. Nos asegura justificación. Efesios 1:7 nos las asegura. Mi hermano, es que no hay inseguridad de salvación. Mira lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos, no que tendrá, no que será posible, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia, porque no lo hizo por ti, sino por gracia. Él lo hizo. Esa es la sangre de Cristo. ¿Por qué le quitamos mérito a la sangre de Cristo? No sirvió para perdonar mi pecado completamente, porque yo volví y fallé y ahora estoy aquí otra vez envuelto en este fango de pecado. No, es que tú no podrás. Inténtalo si eres creyente. Siempre lo digo a los hermanos, inténtalo, vete, haz lo que quieras y verás que si eres hijo de Dios jamás vivirás en paz. Jamás. Porque eres su hijo. Jonás se fue por otro camino. ¿Quieren más enseñanza que esa? Y Dios dice, oh sí, Jonás, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde vas? No, para Nínive no voy. Ah, ¿no? Bueno, si no hay barco, hay pez. Pero vas para allá. Porque eso es Dios. Redención. Paz. Paz. La sangre de Cristo es capaz de hacer eso. Mira lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Lo que tú te crees que es difícil en tu vida, esos momentos difíciles que tú estás viviendo, amargos, duros, desesperantes, Dios es capaz de darte paz. Porque lo digo yo. No. Él hace los ajustes. Él hace los ajustes. Dice, para reconciliar consigo todas las cosas. Y lo hace no solamente aquí. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz. ¿Mediante qué? Mi hermano, todo es la sangre de Cristo. ¿Por qué la despreciamos? ¿Cree que no? Analícelo. Vea su vida. Aquí no hay un solo que en un momento dado de su vida no haya menospreciado la sangre de Cristo. Con palabra, en un consejo que se ha dado a sí mismo, en un consejo que le ha dado a otro, en una actitud, en una vanagloria, en un crecerse, en un soy mejor, en un yo no soy cualquier cosa. ¿Por qué predicamos la semana pasada
de que el creyente tiene que vivir, y lo probamos en la palabra de Dios, todos los días de su vida, todos los días y en cada momento, teniendo reconciliación con Dios. Todos los días. Porque le fallamos a Dios. Y ese es el creyente el que Él quiere. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces entendemos lo que es la gran tribulación. Y Dios lo sacó de esa tribulación tan grande que el creyente tiene todos los días de su vida de estar ofendiendo a su Dios para darle vestiduras blancas. Y eso solamente fue posible, como el pasaje nos lo dice, eso solamente fue posible por la sangre del Cordero derramada. Él le dio esas vestiduras blancas, lo limpió, lo trajo. Estos son los que salieron de esa tribulación, de ese mundo angustioso. Ya no más. Ya no más. Allí no estaremos preocupándonos porque, Señor, te pecamos, hoy te faltamos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Allí no estaremos envidiándolos de los demás. Allí no tendremos necesidad de mentir. Allí no tendremos necesidad de tener cosas para pretender que somos mejores que alguien por tener más cosas materiales. Esa es la tribulación que tenemos aquí, eso forma parte de este mundo. Todas esas cosas. Y si vamos a comer, la comida será buenísima, yo creo, ¿no? Comer comidas celestiales. ¿Ve cómo empezamos a imaginar? Imagine todo lo que usted quiera. Y como dijo una vez un predicador, imagine todo lo más grande que usted quisiera que pase en el cielo. ¿Sabe qué? Será mucho más. Más de lo que usted se imagina. Porque lo que Dios nos promete, dice su palabra, que ningún ojo lo ha visto jamás. Vamos a orar. Señor, ¿cómo es que teniendo palabras de tanto consuelo y que solo nos piden reconocer el poder de tu sangre, ¿por qué no lo hacemos, Señor? ¿Cómo es que no vivimos diariamente, cada minuto, reconciliándonos contigo? Porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres para darnos gustos, para satisfacernos. Y a veces tú formas el último de los personajes en la fila, porque tenemos muchas cosas más que atender ante que a ti. Padre, perdónanos, porque nos traiciona nuestras debilidades cuando aún nos creemos fuertes, porque el pecado no escatima. Solamente nos permite recordar quiénes somos y de dónde hemos salido, y quién eres tú y quién eres el Redentor. Señor, salgamos de aquí pensando en lo mucho que hemos recibido, aún sin saberlo. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu grande amor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. En Cristo tu Hijo, con gracia lo pedimos todo. Amén.